Pues en este curso sobre JavaScript eminentemente práctico, como intentamos que lo sean todos, vamos, una vez entendido lo más básico de JavaScript, a crear nuestro primer script totalmente funcional. Podremos ver así algunas de las tareas clave que posteriormente iremos estudiando en detalle en los siguientes videotutoriales. Puedes ver en pantalla un resumen de las principales tareas que vamos a llevar a cabo. No voy a leerlas ahora. Simplemente decir que vamos a crear uno de los scripts que puede ser más comunes y también más sencillos para crear con JavaScript, que es mostrar fechas y horas. Como ya sabemos, JavaScript se ejecuta en el navegador del usuario y por tanto la hora que se muestra es la hora de la zona horaria que tiene el usuario que esté viendo el script. Pero también podemos usar JavaScript para calcular la hora universal, la que se conoce como hora UTC. En resumen, es el nombre que en la actualidad se le da, UTC, a la hora del meridiano de Greenwich. Así que, como una introducción básica al trabajo práctico con JavaScript, vamos a crear ahora un script simple que mostrará la hora actual tanto en el navegador del usuario como la hora UTC de Universal Coordinate Time y vemos cómo aparecen las dos en una página web. Pues para empezar, para iniciar el script, ya hablamos de ello en la mayoría de los programas JavaScript, empiezan siempre con la etiqueta HTML script. Tiene que ir el código de nuestro programa incluido entre las etiquetas de apertura y cierre script. Insistir también una vez más que todo lo que vayamos a incluir entre la etiqueta de apertura y cierre de script tiene que ser código válido de JavaScript. Si el navegador que en ese momento, cuando se encuentre con la etiqueta script, va a utilizar el intérprete JavaScript, se encuentra con cualquier tipo de declaración que no sea correcta entre estas dos etiquetas, nos va a devolver un mensaje de error. Pues para empezar a escribir nuestro script, lo que hacemos es abrir nuestro editor favorito, el que utilicemos. Yo lo voy a hacer con el Dreamweaver, pero se puede utilizar cualquiera, incluso un simple editor de texto. Y empezamos escribiendo las etiquetas de comienzo y final. Decíamos, por lo tanto, script, y le indicamos también el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Como en el programa, en el script que vamos a escribir, no usamos ninguna de las características que aparecen en las otras versiones de JavaScript, podemos utilizar simplemente JavaScript, nos vale en este caso. Incluimos también el tipo type test JavaScript. También ya comentamos que el atributo language tiende a no ponerse, se pone simplemente type, pero vamos a incluir los dos para hacerlo lo más detallado posible. Cerramos la etiqueta y ponemos también ya la etiqueta de cierre. Y ahora, como decíamos, entre las dos etiquetas de apertura y cierre es donde tenemos que escribir nuestro código. Y ahora, entre las etiquetas, vamos a ir escribiendo las distintas declaraciones que formarán nuestro script. Cuando hablamos de declaraciones nos referimos al término que en inglés se dice statements. A veces se puede encontrar traducido también por sentencias. Yo creo que declaraciones queda más claro. Lo importante es entender a qué nos referimos. Cuando hablamos de una declaración, hablamos en un lenguaje de programación de una frase que tiene sentido en sí misma y por lo tanto tiene que estar separada para que el intérprete pueda diferenciarla. La forma más sencilla de separarlas es poner cada declaración en una línea. Si es así, no es necesario ni siquiera poner el punto y coma, aunque es una norma de estilo que debía de cumplirse siempre, terminar cada declaración con un punto y coma. Recuerda que si pones más de una declaración en una misma línea, entonces obligatoriamente tiene que llevar el punto y coma cuando se termine cada una de las declaraciones.
La funcionalidad que va a tener este script que vamos a crear es la de determinar cuáles son las horas local y UTC en un momento determinado y luego eso mostrarlo en el navegador. Afortunadamente todo ese trabajo de tener que convertir entre fechas, calcular, pues es algo que ya lleva a cabo el intérprete de JavaScript. Pero ya decíamos que la elaboración de este primer script, aparte de empezar a ver cómo se puede tener resultados prácticos desde el principio, nos va a servir sobre todo para ir introduciéndonos en lo que son los conceptos fundamentales que tendremos que ir profundizando posteriormente. Y dos de ellos, sin duda, es el trabajo con datos y con variables. Y justo para empezar este script vamos a usar una variable que utilizaremos para almacenar un dato que va a ser la fecha actual. Veremos más en detalle en posteriores videotutoriales lo que son las variables, el trabajo con datos. Pero de momento, si queremos referirnos a una variable, lo mejor es pensar en ella como una especie de contenedor dentro del cual podemos guardar algo. Ese algo puede ser un número, puede ser un texto o puede ser, como va a ser ahora, una fecha. Número, texto, fecha, que serían por tanto lo que denominamos también datos. Empezamos entonces a escribir el script y justo debajo de la línea de la etiqueta de nuestro script escribimos la siguiente línea. Para empezar, asegurarnos que usamos la combinación precisa de letras mayúsculas y minúsculas. Recuerda que las variables en JavaScript son lo que se denomina en inglés case sensitive, que diferencian entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Así que creamos nuestra declaración, que va a estar formada ahora igual new date. Aquí tenemos lo que denominamos una declaración, esa frase que tiene sentido en sí misma y que para indicar dónde termina ponemos el punto y coma. Esta declaración lo que hace, como vemos, es crear una variable a la que llamamos ahora y en ella almacenamos la fecha y la hora actual. Esta declaración y las otras que usaremos en este script usa el objeto preconstruido de JavaScript date, objeto que nos permite manejar fechas y horas de forma precisa. Por lo tanto, vemos ya conceptos clave de programación como son declaraciones, variables, datos, objetos. Desde luego, todo esto será lo que iremos profundizando a lo largo del curso. Vemos también el uso de una palabra clave o keyword, en este caso new, que nos permite crear una instancia del objeto en concreto, en este caso el objeto date, que es el que estamos utilizando. Por último, también observa el punto y coma final de esta declaración. Esto le dice al intérprete de JavaScript que ha alcanzado el final de una declaración. Si va solo una por línea, como decíamos, podemos omitir la escritura, no daría error, aunque no fuera el punto y coma, pero es como norma, no de obligado cumplimiento, pero sí de un buen estilo de escritura de programación, es mejor poner siempre después de una declaración el punto y coma. Cuando usamos new date, lo que hace JavaScript internamente es almacenar fechas en su peculiar sistema, en su peculiar modo de hacerlo, que en este caso lo hace nada menos que en número de milisegundos desde la fecha del 1 de enero de 1970. Afortunadamente JavaScript incluye un número de funciones para que podamos convertir entre fechas y horas sin para nada preocuparnos nosotros del sistema interno en el cual JavaScript echa sus cuentas. Para ello, cuando hablamos de un objeto, como es aquí el objeto date, cuenta ya con una serie de funciones, de métodos preconstruidos, lo que se denomina en inglés built-in, que yo creo que la mejor forma de traducirlo también es preconstruidos o integrados, que ya incluye el propio JavaScript y que simplemente llamándolos llevan a cabo las tareas para las cuales están creados.
Por eso, para poder continuar con nuestro script, lo que vamos a hacer es añadir dos declaraciones más debajo justo de donde creamos la variable. Empezamos, por tanto, una nueva frase, una nueva declaración, que empieza también con una nueva variable en la cual, por tanto, vamos a almacenar algo. Vamos a llamarle a esta variable hora local. Y justo lo que vamos a almacenar aquí es la hora que tendrá el navegador cuando visualice este JavaScript. Y queremos hacerlo igual a ahora, con lo cual creamos esta instancia del objeto date. Y usamos la sintaxis de punto, de la que ya hablaremos en su momento, y uno de esos métodos, uno de esas funciones, métodos integrados, preconstruidos ya con JavaScript, que es toString, que lo que hace justo es convertir el resultado en un string, que es una cadena de texto, que será lo que posteriormente podemos visualizar en pantalla. Y una tercera declaración que queremos que nos sirva para que aparezca la hora, eso que llamamos hora universal, la hora UTC. Vamos a crear otra variable que llamamos justo así, hora UTC, y la volvemos a hacer igual a hora, y utilizar otro método integrado, que en este caso es toGMT string. Se trata, recuerda, en los dos casos de dos métodos integrados ya con JavaScript, de ahí la importancia de los lenguajes de referencia, siempre que estamos con programación, y ver en cualquier momento qué funciones, qué métodos podemos usar pues con un objeto, por ejemplo, con date. Con esto, ahora tenemos aquí dos variables, una llamada hora local y otra hora UTC, que lo que hacen es almacenar un trozo de texto en el que aparece algo así como la fecha, pues la que sea. En lenguaje de programación, cuando tenemos un trozo de texto, eso se conoce con el nombre de string. Veremos también más adelante, en posteriores videotutoriales, lo que son los strings, igual que lo que son los métodos, las funciones o los arrays. Pues con esto tenemos ahora estas dos variables que contienen los resultados que queremos que aparezcan en el navegador. Pero, por supuesto, estas variables no van a aparecer por ellas mismas. Si esto lo ponemos así en el navegador, el resultado no aparecería para nada en pantalla. Pero, de nuevo, JavaScript incluye distintos métodos y distintas funciones para poder mostrar la información. Y uno de los más simples y más comunes, tanto que ya en lo poco que llevamos del curso de JavaScript lo hemos usado unas cuantas veces, es la declaración conocida como document.write. Esta declaración document.write, que muestra un string de texto, un número o lo que les sea pasado a través del argumento. Como el programa JavaScript lo vamos a usar dentro de una página web, esa salida será mostrada como parte de la página. Por tanto, para añadir el resultado que se pueda ver en la página, tenemos que incluir el siguiente código en nuestro script. Nueva declaración, document.write, y ahora entre paréntesis va lo que denominamos el argumento, que es lo que va a aparecer en pantalla. Hablaremos también mucho más en profundidad sobre los argumentos, pero ya de entrada, para ir viendo, de ahí el interés de hacer un script de este tipo, porque casi todo lo fundamental que vamos a tener que estudiar ya está presente en mayor o menor medida. Dentro de este argumento empezamos poniendo un string. Cuando hablamos de un string es un simple hilo de texto y siempre tiene que ir entre comillas. Por lo tanto, ponemos las comillas y ahora vamos a poner un texto que queremos que aparezca en negrita. Podemos usar las etiquetas HTML, vamos a poner por lo tanto una B para empezar, y ahora el texto que vamos a querer que aparezca delante, hora local, por ejemplo, 2 puntos. Dejamos un espacio, cerramos negrita y cerramos el string.
Ponía la etiqueta de cierre de script, que desde luego ya está aquí, la del final, por lo tanto no tiene por qué aparecer, es el final de B. Bien, pues ahora dentro del argumento, aparte de ese string que va a hacer que aparezca el texto hora local en pantalla, podemos incluir más cosas. Podemos incluir, por ejemplo, variables. Y lo que queremos ahora es incluir la variable hora local, la primera de ellas. Y para ello vamos a ver cómo utilizar otro de los elementos clave en programación, que son los operadores. Vamos a usar el operador más para enlazar dos elementos dentro del argumento, este string y ahora una variable. Por lo tanto, ponemos más hora local. Y dentro del argumento, en tercer lugar, vamos a enlazar. Queremos ahora también que aparezca hora local y el resultado de esta variable en una línea, y posteriormente para la otra hora que queremos que aparezca, que no aparezca la misma línea. Por lo tanto, vamos a incluir aquí un salto de línea y lo hacemos usando la etiqueta HTML para ello. De nuevo es un string, por lo tanto tiene que ir entre comillas, y ponemos simplemente la etiqueta BR, que es la que hace que se produzca un salto de línea. Cerramos este string, cerramos el paréntesis del argumento y con esto terminamos nuestra declaración y por lo tanto un punto y coma. Pues si vemos, lo que va a hacer esta declaración es que aparezca en pantalla. En primer lugar, como string en negrita, hora local, que es justo lo que incluye. Posteriormente, el resultado que está almacenado en esta variable, que es el resultado de hora to string, por lo tanto, la hora actual en el navegador. Y por último, un nuevo string que lo que le indicamos es un salto de línea. Por lo tanto, es lo que hará esta declaración. Hacemos lo mismo para la otra declaración en la que queremos que aparezca la hora, pero la hora del meridiano de Greenwich, la hora UTC. Por lo tanto, volvemos otra vez a poner document write y ahora el argumento, en este caso con los cambios para que aparezca la hora UTC. Creo que incluso sería una buena práctica que pararas ahora aquí el video tutorial y que intentaras tú escribir ahora este argumento muy sencillo, simplemente a partir de lo que tienes en pantalla. No debería de ser nada complicado. Si no paras el vídeo, pues seguimos haciéndolo. Empezamos poniendo de nuevo un string para indicar lo que va a aparecer, que es la hora UTC. Por tanto, simplemente hacemos eso y escribimos ahora aquí hora UTC, por ejemplo, y ahora cerramos la negrita. Cerramos este primer string, ahora enlazamos con el operador más y ahora lo que tenemos que poner es la variable hora UTC, con lo cual tendremos el resultado almacenado en esta variable. Ponemos hora UTC. Aquí ahora ya no nos hace falta, no queremos ya que salte más líneas. Si quisiéramos que saltara otra línea, pues pondríamos también otra etiqueta BR. En este caso no es necesario, por lo tanto cerramos el argumento, punto y coma. Pues con esto tenemos la primera versión de nuestro script ya operativa. Lo podemos guardar y si ahora lo probamos en el navegador, aquí podemos ver el resultado. Aparece el string hola local, aparece el resultado de llamar a las funciones ya preconstruidas con el modo en el que aparecen tal como está indicado, y aparece el salto de línea y ahora aquí hora UTC y también el modo en el que nos la presenta. Desde luego no es el modo justo en el que vamos a querer que aparezca en pantalla, pero una vez visto el funcionamiento, ahora personalizarlo es mucho más sencillo. Con esto hemos conseguido que JavaScript nos muestre los datos de fecha y hora en pantalla, pero en cuanto a diseño, pues no es lo que queremos desde luego. Pero a partir de estos datos, mediante el uso del objeto date, que recuerda que tenemos en nuestro script almacenado en la variable ahora,
podemos crear un reloj, un calendario o lo que queramos. Veamos, por ejemplo, cómo podemos hacer para mostrar un reloj con horas, minutos y segundos. De nuevo, de modo muy sencillo, ya que JavaScript cuenta con esas funciones integradas que hacen prácticamente todo el trabajo. Vamos a incluirlo dentro de este mismo string y empezamos por crear las variables donde almacenaremos esa información. Una primera variable a la que vamos a llamar horas y que vamos a hacer igual a ahora. Recuerda, para utilizar el objeto date, y ahora usamos esa función integrada de date que es lo que nos permite recuperar la hora, que es la función getHours. Pues simplemente con esto tenemos ya almacenada en la variable horas exclusivamente la hora, que va a ser la hora del navegador que esté viendo este script. Hacemos lo mismo para minutos y segundos, que es lo que queremos para este reloj. De nuevo, tenemos que hacerlo igual a hora y a la función en concreto integrada de JavaScript, que es getMinutes, en este caso, sencillo, y segundos, lo mismo, ahora.getSeconds. Con lo que ahora tenemos en tres variables, horas, minutos, segundos, almacenada por separado la información de la hora de ese momento, del minuto de ese momento y del segundo de ese momento. Pues ahora, de nuevo, usando documentWrite, le damos un formato para que salga en pantalla. Lo creamos de nuevo aquí, sin borrar nada del otro, y de nuevo documentWrite, y ahora los argumentos. Y vamos a empezar con un string que contenga una etiqueta HTML, va a ser la etiqueta font, para darle un tamaño mayor al de otro texto para que destaque. De nuevo, podría ser cualquier cosa, pero vamos a hacerlo de este modo. Vamos a poner font size, y ahora pues le damos un tamaño, vamos a poner por ejemplo el tamaño de 5. Observa como si tenemos que poner comillas dentro del string, no se pueden utilizar las mismas comillas dobles, utilizamos comillas simples para que pueda incluirse dentro del string también comillas. La forma de escribirlo tampoco tiene por qué ser utilizando siempre el operador, podemos poner distintos documentWrite. Aquí, como vemos, tenemos una etiqueta font abierta, podemos ahora dejarla sin cerrar y podemos seguir escribiendo otros documentWrite que por lo tanto estarán dentro de esta etiqueta. Ahora en este otro documentWrite, donde vamos a crear justo los valores del reloj, la hora, minutos y segundos, de nuevo tenemos que poner más varias veces y puede ser un lío, así que vemos cómo podemos también separarlo. Ahora vamos a poner documentWrite y ahora sí vamos a escribir aquí la aparición de la hora, minuto y segundo. Por lo tanto, queremos simplemente que aparezca como un reloj, así que usamos las tres variables. Horas. Para darle un aspecto parecido al del reloj, vamos a separar cada una de las tres con dos puntos, y esto tiene que estar como string. Así que ponemos horas más dos puntos como string, más, ahora tenemos que poner minutos, más de nuevo el string para que aparezcan dos puntos separándolo, más, doy por supuesto que ya sabes, hay que poner segundos. Y ahora aquí en segundos al final no ponemos, así que simplemente esto, punto y coma. Y añadimos ahora un tercer documentWrite para cerrar la etiqueta fuente y que por lo tanto este contenido aparezca en tamaño que aquí le indicamos. Así que de nuevo documentWrite, y simplemente ahora aquí lo que añadimos es el string para cerrar la etiqueta fuente. Bueno, aparece aquí no estar, aparece, este es un error que da, tenemos que poner la etiqueta font, que es la que queremos cerrar, y el punto y coma al final de la declaración.
Vamos a pulirlo. Aquí en font size tenemos que poner no un 5, sino que tiene que ser más 5 para indicar que es el tamaño 5 veces. Y también para separarlo, lo que vamos a hacer aquí en hora UTC es ponerle un nuevo salto para que no aparezca justo al lado, sino debajo. Así que aquí le vamos a añadir un nuevo break. E incluso pues ya podemos hacerlo simplemente así, coger esto, copiar y aquí pegarlo. Creo que se entiende perfectamente para qué ponemos esto, para que aparezca en una tercera línea en nuestro reloj. Si ahora lo probamos en el navegador, aquí lo vemos, sigue apareciendo lo de antes, pero ahora aquí tenemos un reloj con la hora cuando lo llamamos y con los dos puntos separando el string. Creo que como primer script queda claro las posibilidades y el funcionamiento. Igual de sencillo, utilizando estas funciones preconstruidas del objeto date, pues podríamos poner la fecha con mes, día, año o año, día, mes en el orden que quisiéramos también. Pues con nuestro primer script operativo creado y habiendo por lo menos visto algunos de los temas más importantes que iremos profundizando en los próximos videotutoriales, creo que para terminar puede estar bien hacer una referencia a uno de los temas que nos vamos a encontrar con él muchísimas veces, que es la forma en la que tenemos que tratar cuando nos encontramos con que nuestro código nos da algún tipo de error. En general con todos los lenguajes de programación, pero de modo muy en particular con JavaScript, cuando se producen errores, la mayor parte de las veces suelen ser por errores provocados al escribir el código. Porque recuerda que simplemente que falten unas comillas, que falten unos paréntesis, que no vaya a un punto donde tiene que ir, eso va a provocar en muchos casos un error en todo el script. Es algo que casi hay que considerarlo como la norma. Escribir scripts largos y que no den ningún error suele ser bastante difícil. Por ello también es importante contar con sistemas que de modo sencillo nos permitan localizar dónde se encuentran los errores. Vamos, por ejemplo, a hacer una prueba con este script que aquí tenemos. Si simplemente, por ejemplo, aquí al final eliminamos estos paréntesis, simplemente eso. Si guardamos y probamos en el navegador, puedes observar cómo no aparece nada. Es lo que se denomina fallar en silencio, lo cual es práctico porque puede ser en muchas ocasiones que no sea eso tan molesto de que los usuarios se encuentren con un mensaje de error que poco aporta. Así que, como vemos, de entrada simplemente no aparece nada. Pero esto que está bien para los usuarios, para los que estamos haciendo el script y necesitamos localizar dónde está el error, depurar el código, que es como se denomina, pues necesitamos alguna herramienta que nos permita hacerlo. Estamos hablando de un lenguaje de programación que recuerda que se va a ejecutar desde el navegador. Por tanto, donde podemos tener esa herramienta va a depender del navegador que estemos utilizando. Por ejemplo, dentro de Firefox, en general los que derivan del motor Netscape, contamos con un magnífico sistema en herramientas, consola JavaScript, en la cual, como vemos aquí, al abrir nos aparece una lista con los errores que ha detectado desde lo que estamos utilizando y nos indica también el error. Fíjate aquí cómo indica claramente que se han perdido un paréntesis después de la lista de argumentos y nos indica dónde. Por lo tanto, como puedes observar aquí, es muy preciso y es una forma de rápidamente encontrar cualquier error cuando estemos creando código JavaScript. Aquí nos indica que se falta el cierre de un paréntesis y aquí nos indica en qué sitio se encuentra la línea 20 y el lugar donde falta.
Existen otros modos, pero desde luego esta consola que incorpora JavaScript es magnífica y es una gran ayuda a la hora de trabajar con código JavaScript. Si utilizáramos el Explorer, yo dentro del Firefox tengo la extensión, observo como también aparece error en la secuencia del comando, y aquí nos indica la línea donde aparece y dice que se esperaban también unos paréntesis. No es tan claro, pero también lo indica aquí, como vemos, en el error de secuencia de comandos de JavaScript. De todos modos, yo creo que con diferencia el que usa Firefox, esta consola JavaScript, es mucho más completa y funcional. Existen desde luego muchos más. Los editores tipo Dreamweaver también tienen sistema para depurar código JavaScript, pero aquí vemos un buen ejemplo. Pues hasta aquí este tercer videotutorial dedicado a JavaScript dentro del curso de XHTML. Estamos empezando a ver las posibilidades de JavaScript. Seguiremos profundizando en los siguientes videotutoriales.